Que Dios los bendiga en esta día tan especial. Hoy es un día muy especial. Les voy a leer un devocional que tengo para compartir con ustedes. Pero, ¿por qué es un día especial? Es un día especial porque estamos vivos, porque Dios nos ha dado un día más de vida, ¿sí? Para poder pedir perdón, para poder de alguna manera enmendar nuestros errores. Y justamente de esto habla este devocional, que dice así: errores cometemos todos, lo importante es que nos sirvan para algo. Hay personas que por diferentes motivos consideran que cuando se equivocan son un fracaso. Otras que creen que como se equivocaron tantas veces, muchas de ellas en los mismos temas, ya no hay solución. Las experiencias negativas y los errores se convierten en cargas pesadas que van deteriorando su autoestima, su esperanza y visión. Entonces, por temor y para no experimentar una nueva frustración, dejan de intentar. Alguien que nunca cometió un error, nunca intentó nada nuevo. Y es muy probable que sea así, porque no existe aprendizaje, crecimiento, avance y transformación sin error. ¿Sí? Yo era una de las personas que pensaba así. Buscaba de Dios, más que nada cuando era adolescente, pero fallaba, me equivocaba, cometía errores y dejaba de buscar a Dios porque pensaba que ya no me iba a querer, que ya no me iba a perdonar. ¿Sí? Y Dios me mostró que no es así, que estaba equivocada, que esa no era la manera, que yo tenía que volver a arrepentirme, volver a intentarlo, volver a pedirle perdón. ¿Sí? Dice también en el devocional: Cristo vino a hacerte libre. Él pagó por tus errores, por tus pecados, y no por algunos, sino por todos. Este devocional va dirigido a esas personas que de alguna manera tal vez se han apartado del camino de Dios, pero Dios aún tiene un propósito en su vida, no importa si han fallado, si se han equivocado. Y también para esas que han escuchado hablar de este Dios poderoso, pero que lo ven como algo lejano, o como una religión, o creen que Dios puede hacer milagros en la vida de los demás, pero no en la suya. ¿Sí? Y no es así. Dios, dice la palabra, que eligió a los más viles y menospreciados del mundo. En 1 Corintios 26 dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. ¿Amén? Yo te invito que no importa las circunstancias, no importa lo que te digan, porque a mí me dijeron que no era capaz de nada, me menospreciaron, y yo creí en eso. Hice mal porque en vez de aferrarme de la palabra de Dios y de la promesa de Dios, creí que eso era verdad, creí que Dios no me podía perdonar, no me podía amar, porque había cometido tantos errores, pero no es así, ¿sí? Así que te invito a cerrar tus ojos en donde estés para poder estar orando a Dios, ¿sí? Porque Él escucha nuestras oraciones y Él tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, sin importar lo que hayamos cometido. Amado Dios, te bendecimos en esta tarde y te damos muchas gracias, Señor, por traernos a tu presencia, Señor, por siempre estar esperándonos con los brazos abiertos, Señor. Yo te pido, Señor, en esta tarde, por todas esas personas, Señor, que están ahí, Señor, que están viendo los testimonios de los demás, Señor,
y no se animan a ir por el de ellos, Señor. Que no creen que tú puedes hacer un milagro en sus vidas, Señor. Yo te pido por ellos, Señor. Renuévalo, Señor. Cambia su manera de pensar, cambia su actitud, Señor. Guíalo, Señor. Llámalo, Señor, hacia tu luz, así como lo hiciste con nosotros, como lo hiciste conmigo un día, Señor. Que me sacaste no solamente físicamente de ese pozo, Señor, sino mentalmente y espiritualmente también del que yo estaba, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias porque tú hasta aquí me has sostenido, Señor. Te doy gracias porque me has sostenido, Señor, con la diestra de tu justicia. Y te pido, Señor, misericordia por todos tus hijos, Señor, por los que están y por los que se han apartado, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jessica, y que Dios te bendiga en esta tarde. Algo maravilloso Dios tiene para cada uno de nosotros, y eso es lo importante, que nuestro corazón esté preparado para escuchar palabra del Señor. Y damos gracias a Dios porque ya tenemos algunos que están conectados. Queremos saludar a Soledad, a Silvia, a Jonathan, a Melanie, que ellos ya están ahí escuchando la transmisión, así que Dios te bendiga, gracias por estar. Y bueno, el que se va agregando seguramente lo iremos saludando después que termine la predicación. Estaremos pasando nuevamente, comentando los saluditos, tal vez las preguntas o inquietudes que puedas tener. Hacernos llegar, mandarnos un WhatsApp, escribirnos ahí debajo del video. Tenemos Twitter, Instagram, y bueno, cada uno de esos medios puedes conectarte con nosotros y comunicarte y mandarnos tus inquietudes o tus saludos. Así que Dios te bendiga, que prepares tu corazón allí si estás en casa con un tecito caliente, un cafecito, hoy está bastante frío, o con un mate ahí calentito en tu casa. Prepara principalmente tu corazón y tu mente para poder escuchar la palabra del Señor. Así que Dios tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Hola, muy buenas tardes. Bendiciones a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Un domingo más para estar juntos, para compartir palabra de Dios. Así como decía mi esposa, usted se puede estar comunicando por las redes sociales. Y bueno, ahora estamos transmitiendo en vivo, pero luego va a quedar grabado allí para todos aquellos que no lleguen a tiempo o que agarren esta transmisión a la mitad. Y para todos aquellos que están lejos, y para los que están cerca también. El tema de hoy a tratar, yo lo puse como una pregunta. Recién vieron una imagen que dice ¿qué cambió? ¿No? Y eso es lo que nos vamos a preguntar a lo largo de esta predicación, de este mensaje. ¿Qué es lo que cambió en nosotros desde un principio que hemos recibido la palabra hasta el día de hoy? Y bueno, quería saludar también a toda la iglesia, a la familia MBA que están allí en su casa, que nos están viendo en esta hora. Quiero mandarles un abrazo grande y decirles que dentro de poco ya vamos a poder abrir las puertas de nuestra iglesia para que se puedan venir a congregar libremente. Hay tratativas con el gobierno y esperamos que esto sea lo antes posible. Mientras tanto, nos seguimos cuidando, nos seguimos lavando las manos y todas las cosas de higiene que debemos hacer en tiempos de pandemia. Pero damos gracias a Dios que vamos avanzando, estamos de alguna manera conectándonos igual, y sé que cuando se abren las puertas de la iglesia, no solamente la familia MBA va a venir, sino todo aquel que está escuchando, que está viendo, y aquellos amigos, aquellos hermanos que están a veces sin congregarse hace mucho tiempo y quieran participar de nuestras reuniones. Así como transmitimos en vivo miércoles, viernes y domingos a las 19 horas, así aparentemente vamos a arrancar por lo menos en el primer tiempo. Luego vamos a estar cambiando los horarios de reunión, ya les voy anticipando que los miércoles seguramente vamos a empezar la reunión entre las 3 y las 3:30 de la tarde. Ahora en invierno, el horario de invierno va a cambiar un poquito,
los domingos a las 18 horas y el día que no cambia va a ser el viernes de estudio bíblico, que va a ser a las 19 horas. Pero bueno, vamos a ver el tema de hoy. ¿Qué cambió? Y para saberlo vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2. El viernes estábamos comentando justamente y hablando sobre la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la semana, la fiesta de las primicias, cuántos nombres tiene. Y estuvimos hablando un poquito de todo eso. Allí tiene el video, quedó allí en las redes sociales, en el Face, en YouTube también, y puede ponerse al día con eso. He subido también unas recetas para esos días, un montón de comidas fáciles para hacer y muy ricas, y esto tiene que ver con Shavuot. ¿Por qué? Porque es la continuación de qué pasó después. Nosotros leemos en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los creyentes, sobre esos discípulos que estaban esperando y estaban orando, y allí se derramó el poder de Dios y salieron con un poder especial para predicar la palabra. Y bueno, pero ¿qué pasó después que predicaron la palabra? Y esta viene a ser la continuación. Esto es la continuación. ¿Qué hicieron los primeros discípulos luego de esto? Por eso me gustaría compartir contigo en Hechos capítulo 2, desde el verso 41 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Esta es la parte donde el apóstol Pedro sale lleno del Espíritu Santo a predicar a las multitudes que estaban allí, judíos piadosos de un montón de regiones cercanas a Jerusalén. Y allí cuando llegan, Pedro sale de ese aposento alto, sale lleno del Ruach, lleno del Espíritu Santo, para justamente predicarles acerca del Mesías que había llegado, acerca de Jesús, acerca de Yeshua. Bien, luego dice que en ese momento se unieron a la congregación 3.000 personas, y siempre cuando se toman 3.000 personas se habla regularmente de hombres, y allí había mujeres también, había niños, había gente que se unía, o sea, había familias. Así que podemos tomar en cuenta que fueron muchos más de 3.000 personas las que se unieron en aquel momento a ese movimiento mesiánico, a ese movimiento de fe en Jesús. Y seguimos leyendo en el verso 42. Dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amén. Hasta ahí esta palabra de Dios. Y a mí me gustaría analizarla un poquito, versículo por versículo, porque en realidad el título de esta predicación es ¿qué cambió? Y tenemos que ver realmente que estos eran los primeros discípulos, los primeros creyentes, la iglesia de Jesús en el comienzo. Los seguidores del Mesías en el comienzo. Ya Jesús no estaba con ellos y ellos estaban como apóstoles, como mensajeros, como enviados a llevar las buenas nuevas de salvación. Pero ¿cómo vivían? ¿Cómo se relacionaban? Y en esto tenemos que tomar y hacer una comparación con la iglesia de hoy en día, con lo que estamos viviendo hoy en día. Y esto nos tiene que llamar mucho la atención, porque dice que en el verso 42 se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Esto es lo que pasaba en la época de Jesús. Y nosotros en la época de hoy, ¿qué podemos decir? Que nadie permanece fiel, nadie permanece firme en ninguna doctrina, en ninguna enseñanza de los apóstoles, ni siquiera compartimos el pan,
y muchas veces ni siquiera oramos juntos. Esto es lo que está pasando en la iglesia de hoy en día. ¿Por qué vienen tantos problemas sobre la iglesia? ¿Por qué los hermanos y las hermanas no alcanzan la plenitud de Dios? Quizás porque algo cambió, porque no estamos como en el principio, no estamos como la congregación, la iglesia, la asamblea que Jesús dejó. No estamos participando de la enseñanza de esos apóstoles y de Jesús que nos había dejado, sino que muchas veces estamos participando de enseñanzas que fueron incorporándose como a la doctrina de la iglesia. Durante muchos y muchos años se fueron incorporando diferentes doctrinas, pero cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos cómo vivían los primeros discípulos, los primeros creyentes, nos damos cuenta que no tiene nada que ver a la iglesia de hoy en día. Verso 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. La verdad es que el pueblo, la gente que nos rodea aquí en la ciudad de Paysandú, quizás en la ciudad de cada uno de los que nos está viendo ahora por esta transmisión, puede mirar a ver si realmente la gente se asombra por lo que pasa en la iglesia. La verdad es que se asombra muchas veces por la gente que va a la iglesia, pero no para bien, sino para mal, porque no dan testimonio de que realmente hay un Dios poderoso y no dan testimonio con sus propias vidas. Muchas veces damos mal testimonio como creyentes. Y dice que la gente del pueblo se asombraba por las maravillas, por los milagros asombrosos que Dios hacía por mano de los apóstoles. Y el pueblo hoy en día, la ciudad, los países, las naciones, no temen a este Dios que nosotros representamos de alguna manera. ¿Qué está pasando? Algo cambió, algo debe haber cambiado. Por eso yo me pregunto, ¿algo cambió? ¿Algo cambió? Versos 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Bueno, yo no sé dónde es esto. Quizás en alguna comunidad cerrada. Pero en realidad en la mayoría de las iglesias esto no ocurre. Ya cada uno tiene sus propias vidas, cada uno tiene sus propias metas, sus propios objetivos. Y no es que esté mal, sino que algo ha cambiado. Que ya quizás los objetivos de seguir al Señor, de dar nuestras vidas por la causa del Señor, por la predicación del Evangelio, se cambia y otras son las prioridades de cada uno de nosotros. Dice que vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Bueno, vendían las cosas para darle al que necesitaba. Yo creo que esto no está sucediendo en la iglesia hoy en día, ni hace un tiempo atrás tampoco. Ni creo que vaya a suceder más adelante, aunque me gustaría tener esa fe. Pero viendo que aún Jesús decía y enseñaba que la maldad se iba a aumentar, que el amor de muchos se iba a enfriar. Y esto me parece a mí que es lo que está pasando. ¿Qué cambió? Los primeros discípulos, los primeros seguidores, los primeros hermanos de la iglesia, podemos decir hoy en día, los primeros hermanos de la iglesia. ¿Qué pasó? Que vendían todo lo que tenían con tal de que a nadie le faltara nada. Hoy hay alguien que le falta algo y damos vuelta a la cara, damos vuelta a nuestro rostro y tratamos de cubrir nuestras propias necesidades. Y el hermano, y bueno, qué sé yo, que se las arregle como puedo. Qué diferente. ¿Cómo cambiaron las cosas? Verso 46. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Bueno, esto ya... No sé si ocurre aquí en Uruguay, tan solo en Argentina. Creo que en la mayoría del mundo ocurre esto, ¿no? Decimos a veces que tenemos 3 reuniones semanales y la gente dice, pero 3 reuniones es necesario ir a las 3 reuniones, pastor. Y yo le diría que sería necesario venir a todas las reuniones que haya, y si fueran todos los días. ¿Por qué?
porque así como nosotros nos alimentamos, nuestro cuerpo, que necesitamos comer todos los días, yo le preguntaría a la gente, ¿comen todos los días? Bueno, gracias a Dios sí, aunque sea mucho o poco, queremos comer todos los días. Así tendría que ser nuestro apetito por las cosas de Dios. Nuestro apetito por conocer más del Señor, por conocer su palabra, por tener más fe, que en resumidas cuentas la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo no estar en el templo con mis hermanos? ¿Cómo no? Si estamos caminando en un camino de salvación. ¿Cómo no voy a caminar con mi hermano que tiene mi misma fe, mi misma creencia, mi misma enseñanza? Nos vamos edificando unos a otros, y si yo estoy débil, mi hermano va a orar por mí y nos fortalecemos. Pero cada uno hemos cambiado nuestras prioridades, y en vez de estar todos los días en el templo, orando, ferviente, ayudando, viendo qué se necesita, decimos en nuestros corazones, una vez más tengo que ir a la iglesia. Algo ha cambiado. ¿Algo cambió? Sí, algo ha cambiado. Verso 47. Dice, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Esto es bueno porque decimos, sí, yo canto alabanzas al Señor. Pero la Biblia cuando habla de alabanza no habla simplemente de un canto que nosotros podemos tener, sino que todo nuestro testimonio, nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tiene que darle gloria al Señor. Esa alabanza, ese perfume que suba delante del trono de Dios y que le dé gloria a Dios. Pero no lo hacemos. Muchas veces nos olvidamos, muchas veces ni siquiera oramos como deberíamos orar. Nunca le dedicamos el tiempo necesario para la lectura, para conocer más del Señor. No dedicamos nuestro tiempo para predicarle a alguien que necesita una palabra de fe. No tenemos ese tiempo, no hacemos ese tiempo. Y dice que cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. Cada día añadía a ese grupo de creyentes los que iban a ser salvos. ¿Quién los añadía? El Señor. ¿Por qué añadía el Señor? Simplemente porque los discípulos estaban haciendo la voluntad del Padre. Estaban fervientes, estaban unánimes. No fueron solamente por un motivo de ordenanzas de Jesús, de decir quédense y esperen la promesa del Padre, sino que después que recibieron el Espíritu, siguieron obrando igual, estando juntos, compartiendo el pan, con sencillez de corazón. Cada uno no creía nadie ser más que nadie. Cada uno compartía con humildad. Y aquel que tenía mucho compartía con el que no tenía nada. Algo cambió, claro que sí, algo cambió. ¿Y qué es lo que cambió, pastor? Nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos. Porque la palabra está escrita y dice que se añadían a la iglesia. Hoy en día las iglesias, yo veo que no se están añadiendo mucha gente a la iglesia. Muchas veces van a la iglesia personas por el convencimiento que nosotros le metemos en la cabeza. Vos tenés que venir a la iglesia, Dios te va a hacer bien, mirá cómo vivís el Señor y el Señor te va a dar esto y te va a dar el otro. Y le vendemos un Señor que da cosas. Pero no dejamos obrar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu no puede obrar, porque no estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cuál es la perfecta voluntad de Dios? Tener este Espíritu que tenían los primeros creyentes, los discípulos del Señor. ¿Por qué se expandió tanto el Evangelio? ¿Por qué se expandió tanto la palabra que salió de Jerusalén y hoy la tenemos en Uruguay, la tenemos en Argentina, lo último del mundo, podemos decir? En lo más sur del mundo. ¿Cómo es que llegó? ¿Cómo es que hay tantos creyentes en tantos lados? Porque la primera base la pusieron esos discípulos con sus propias vidas, entregándolas para el Señor, sin importarle los bienes, porque los bienes los daba el Señor. Porque así como añadía a ese grupo de creyentes, el Señor, cada persona que iba a ser salva,
también añadía bienes y prosperidad, porque a ninguno le faltaba nada. A ninguno le iba a faltar ni la comida, ni el vestido, ni esas cosas, porque Dios es proveedor. Y Jesús les enseñaba en el Sermón del Monte a esos discípulos, les dio una enseñanza y les dijo, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan por esas cosas? Esos son los gentiles, los que no conocen de Dios, los que no conocen el reino, pero ustedes son diferentes. Ustedes no se tienen que afanar por esas cosas porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas y Él es el que provee. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas van a ser añadidas. Gloria al Señor. Jeremías tenía una palabra profética, estamos hablando mucho tiempo antes, y en el verso 16 dice, así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Esta es una profecía de Jeremías a Jerusalén, al reino de Judá, que les estaba diciendo a ellos injustamente que estaban desviándose de la verdad. Y estamos hablando mucho antes de Jesús. Y ya se estaba desviando el pueblo de la verdad y les estaba diciendo, esperen, paren, no sigan avanzando, porque si siguen avanzando pueden caer al vacío. Y quién sabe si después se van a volver a levantar. Por eso muchos tratan de explicar esto de paraos en las sendas antiguas, de mirar hacia atrás y creen que esto es para la iglesia cristiana, que esto es para, muchos pastores enseñan, paraos y volver a las sendas antiguas y piensan que esto es, hay que ponerse una pollera larga o hay que ponerse una corbata o hay que vestirse de traje, o hay que cortarse el pelo, o la mujer te tiene que dejar el pelo largo. Yo no sé qué se entiende en las iglesias cristianas, qué mal estamos enseñando. Pues estamos hablando en Jeremías. Jeremías, ubiquémonos en el tiempo. Y está diciendo, miren las sendas antiguas. No estaba Jesús, no estaban sus discípulos, no había nada de esto, era mucho anterior. Y en ese tiempo está diciendo, miren el tiempo anterior. Miren las sendas antiguas. Cuando Jeremías dice, miren las sendas antiguas, se está refiriendo directamente a que miremos a Moisés, que miremos a Josué, y más antiguo, que miremos a Abraham. ¿De qué se trata esto? De que tenemos que volver a lo que Dios nos dijo que a Él le agrada. No nuestras costumbres naturales o culturales, sino lo que a Él le agrada, que es su bendita palabra. Volveos atrás, volveos al camino, se han desviado. Cuando Dios habla que se desvía a alguien es porque no está haciendo su voluntad. Y hacer su voluntad es guardar sus mandamientos. El Salmo 1 dice, el justo, como un título, el justo y los pecadores. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Muchos conocemos este salmo, muchos lo hemos recitado. En muchas iglesias se habla de este salmo. Y cuando lo hablamos no nos damos cuenta que estamos diciendo. Dice, bienaventurado el varón, la mujer, el niño, el anciano, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y escuche el verso 2 y anótelo y subráyelo y póngalo con resaltador. Haga usted algo diferente en su Biblia para que cada vez que pase por esta escritura lo pueda leer. Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora, muchos recitan este salmo y dicen, aleluya, la ley del Señor, pero después dicen, no, la ley no va más, sino que ahora estamos bajo la gracia. Y entonces, ¿qué entendemos
por ley? ¿Qué entendemos por gracia? Pues cuando Jeremías habla al pueblo y dice que se vuelvan y que paren los caminos, dice que se vuelvan a las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Las sendas antiguas son la obediencia a su palabra, a su ley, a su Torá. No había otra cosa que ley y profetas. ¿Qué predicaba Jesús? Ley y profetas. ¿Qué predicaba Jesús? Al apóstol Pablo, si el apóstol Pablo no había entrado en escena. ¿Qué predicaba? Tercera de Juan, no. Segunda de Pedro, no. Tesalonicenses, no. Ley y profetas. Con eso le enseñaba a los discípulos. Y los discípulos que enseñaban con eso. Pero hoy estamos en que eso es Antiguo Testamento. Jesús predicaba y le daba buen resultado. Los discípulos predicaban y le daban buen resultado. La Biblia dice volveos a esos antiguos caminos, y no nos damos cuenta. Luego leemos el Salmo 1 y dice, en la ley del Señor está la delicia, y en ella meditamos de día y de noche. ¿Para qué? Preguntaríamos nosotros. Y entonces el verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aleluya. Mire usted cómo será. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¡Qué promesa de Dios! No es para cualquiera, no es para la iglesia en general, es para aquel que guarda, medita y encuentra en la ley, encuentra en su Torá, en su instrucción, en la instrucción de Dios, la delicia. Nos deleitamos con servir al Señor, nos deleitamos con hacer su voluntad. Es para esos, no es para todos. Y todo lo que hace prosperará. Esto le gusta a todo el mundo. Prosperar. Hablamos de prosperidad. Y Dios nos dice que sí podés prosperar. Claro que sí. Está en el paquete de Dios la prosperidad. Quiere que seas el mejor, la más prosperada. Que salgas de la pobreza, de la tibieza espiritual y material. Pero ¿cómo llegamos a ser prosperados? Por guardar su ley. Gloria al Señor. Por favor, no. Estoy medio apasionado con este tema. No se asuste, no es que estoy contra nadie, sino que cuando hablo de la palabra me apasiono y me da mucha impotencia muchas veces, porque quisiera a algunos hermanos sacudirlos para que entraran en razón, para que disfrutaran del bien de Dios que está en su palabra. Él nos dio la instrucción, dice, hagan esto y nosotros vamos a hacer aquello. Hagan esto y hacemos aquello. Y Jeremías dice, escuchen, ustedes pueden ser prosperados, ustedes les puede ir bien, párense en el camino, miren las sendas antiguas, hagan esto y todo les va a ir bien. Mas no lo haremos, dice el pueblo. Y pareciera que nosotros seguimos diciendo muchas veces, no lo haremos. No lo haremos, somos cabezones. Y en esto me duele el corazón, viendo tanto sufrimiento cuando se podría evitar. Josué capítulo 1, ¿cuántas veces hemos predicado? Versos 7 y 8 me gustaría leérselos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Está hablando el Señor, nuestro Dios, nuestro eterno Elohim. Está hablando con Josué. Moisés ya había partido y ahora le tocaba el turno a Josué. Y el Señor dice, esfuérzate y sé muy valiente. Pero escúcheme, ¿para qué tiene que ser valiente? ¿Para pelear contra el ejército enemigo? No. ¿Para sacar la espiritual y echar fuera demonios? No. ¿Para qué se debe esforzar y ser valiente? Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Escuche, tenemos que ser valientes para guardar toda la ley. Y le dice que mi siervo Moisés te mandó. Claro. Era la ley que Dios le había dado a Moisés. Y Moisés se la había trasladado a Josué y a todos los que estaban allí y les enseñaba. Y esa es la que tenemos que guardar hoy en día. La tenemos en la Biblia, la tenemos escrita, la tenemos en tablets, la tenemos en celulares. Dice, no te apartes de ella. ¿De qué? ¿De qué? De la ley. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cómo voy a ser prosperado? Ores por mí, pastor. No, tienes que guardar la ley.
yo puedo orar por ti, pero la prosperidad no viene por una oración, viene por una acción que vos tenés que hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Guardar la ley. ¿Y cuál es la ley? Bueno, los 5 primeros libros de la Biblia. Y de los 5 primeros libros no te preocupes que no es todo eso, sino lo que únicamente que te corresponda y que puedas hacer hoy en día. Hay cosas que hoy en día no se pueden hacer. Pero si quieres puede venir a la iglesia, puede mandarnos un mensaje. Estamos en Ituzaingó, Cerrito, aquí en Paysandú. Están nuestras redes sociales que te puedes conectar, MBA Paysandú. Y te puedes conectar y enviar tu mensaje y decir, pastor, yo quiero ser prosperado, yo quiero ser prosperada, quiero salir de mi pobreza, quiero realmente ver el bien de Dios sobre mi vida y sobre mi familia. Y ahí te estaré dando detalle por detalle lo que tienes que hacer para prosperar en todas las cosas. Mire, seguimos. Verso 8. Dice, nunca, y qué bueno que vos puedas decirte en tu propio corazón, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, y vos decías ahí en tu casa, todo te saldrá bien. Mire, guardar de día, de noche meditando en su palabra, guardar en nuestros corazones, para hacer todo lo que allí está escrito, para hacer lo que está escrito, no para llenarnos nuestra cabecita de sabiduría, no, para nada. Leemos, guardamos y hacemos, y entonces todos nuestros caminos serán prosperados. Y esta palabra creo que tiene que ser algo que golpee tu corazón, porque muchas veces intentaste seguramente hacer de muchas maneras y nunca te salió verdaderamente bien. A veces parecía que ibas a remontar, parecía que ibas a levantar vuelo en tus negocios o en tu trabajo o en lo que ibas a emprender, en tus sueños, en tu estudio aún. Y no pudiste, hubo barreras, hubo obstáculos y volviste otra vez a fracasar y volviste otra vez para atrás. Pero hoy te digo que hay un sistema perfecto, que es el sistema de Dios. Es aquel que guarda la ley y aquel que la cumple, aquel que procura hacer lo bueno. Y no es que tengamos que de un día para el otro hacer todas las cosas. Cuando uno se pone en el corazón ese sentimiento de ya ponerse a hacer algo que a Dios le agrada, seguramente ya Dios te estará empezando a bendecir, porque es un camino de bendición, es un camino de volverse a Dios. Es hacer lo que Dios quiere, no hacer lo que yo quiero, no hacer lo que alguien me dijo que tenía que hacer, sino que hago lo que la Biblia me dice que tengo que hacer. Él dejó establecida su palabra para que nosotros seamos prosperados y que todo nos vaya bien. Vemos la vida de los primeros discípulos como al principio y nos damos cuenta que estuvimos haciendo todo al revés. Nos damos cuenta que en vez de hacer el bien para los demás y ser bendecidos, estamos tratando de hacer el bien para nosotros y no somos bendecidos. Por eso algo tiene que cambiar. ¿Y qué es lo que tiene que cambiar? Tenemos que cambiar vos y yo. Tenemos que cambiar la manera de ir a la palabra de Dios. Tenemos que cambiar la manera de orar. Tenemos que cambiar la manera de vivir nuestras vidas tan egoístas. Y pedirle perdón a Dios por todo este tiempo en el cual nosotros estuvimos equivocados. Muchas veces los pastores nos enseñaron como fueron enseñados. Muchas veces nuestros papás, nuestros abuelos, nuestras tías, nuestra mamá intentaron hacerlo mejor. Pero quizás hubo un poco de ignorancia por no ir a la Escritura, por no ir a la palabra de Dios. Estaba tan claro, está todo tan ahí para que nosotros lo tomemos. ¿Cuántas veces se predicó y de estas cosas y dijimos amén y pensamos que era algo mágico que iba a suceder? Que por ir a la iglesia o por orar o por, dar nuestras ofrendas pensábamos que ya íbamos a prosperar. Y la palabra de Dios me dice que voy a prosperar cuando guarde cada mandamiento de la ley. Cuando guarde su ley. ¿Por qué? Porque es la manera que nosotros le decimos a Dios, Señor, yo te amo a ti. Yo te prefiero a ti antes que al resto.
Es como decirle a Dios, Señor, yo quiero guardar tu ley, quiero hacerlo y me voy a deleitar en eso. Por eso te animo a leer el Salmo 119 completo. Es el capítulo más largo de toda la Biblia, pero lo puedes ver por etapas. Y te darás cuenta cómo en ese Salmo el rey David alaba al Señor por su palabra en cada uno de los versículos. En cada uno de los versículos. Dice, qué delicia es tu ley, qué hermosa tu palabra, oh, cuánto amo tus preceptos. Y siempre está hablando de estas cosas. Y nosotros no entendemos que diciéndolo no funciona si no es haciéndolo. Por eso te animo a que empieces a leer la Biblia por el principio. Es hermoso ver los milagros de Jesús. Claro que sí, es nuestro Maestro, nuestro Mesías, es el todo, pero en realidad tenemos que leer nuestras Biblias desde el principio. ¿Qué cambió? Cambiamos nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambió. Las promesas del Señor no cambiaron. La Biblia no cambió. Dios no cambia. Dios es inmutable. Por eso las promesas que encontramos en esta escritura, que eran para el pueblo de Israel, que otras eran para el pueblo de Judá, que en realidad eran para todo el pueblo del Señor, hoy nos pueden llegar a nosotros si nosotros realmente, como dice el apóstol Pablo, nos insertamos en Israel. Si realmente cambiamos nuestro corazón y empezamos a tomar estas palabras que hemos leído para nuestra vida. Nuestras familias van a cambiar. Nuestras vidas completas van a cambiar. Vamos a ver realmente lo que es ser felices, lo que es tener una familia feliz, lo que es no depender de otros para poder subsistir. Si este trabajo, si el patrón, si aquí, si allá, Dios nos va a bendecir de una manera tremenda, como bendijo a todo su pueblo, y lo podemos ver en la Biblia. Por eso en esta hora te animo a orar. Vamos a orar juntos. Vos allí que estás en tu casa y yo aquí. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración sencilla, porque Jesús enseñando sobre esto dice, no hagan semejantes oraciones y grandes repeticiones y para que lo vean los demás. Tu Padre, mi Padre Celestial, está bien cerca. Y Él está escuchando lo que estamos predicando en esta hora y está escuchando el interior de tu corazón también. Por eso cerremos nuestros ojos y oremos a Él, que nos conoce, que sabe cuáles son nuestras debilidades y sabe que todo lo podemos en Él, que nos da la fuerza. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche por hablarnos directamente a nuestras vidas, por hablarnos directamente a nuestro corazón. Te queremos antes que nada pedir perdón por tantos días, meses y años de hablar de la palabra, pero no, Señor, llevarla hacia adelante, no guardarla en nuestro corazón y no ponerla por obra. Y quizás guardar palabras que no eran tu ley, que no te agradaban a ti, Señor, que no venían de tu trono. Padre, perdónanos, porque muchas veces queriendo hacer lo bueno no lo hacíamos. Pero en esta hora, Señor, queremos llegar ante ti con un corazón abierto, humillado, sencillo, para que tú puedas hablarnos, Señor, y que cada una de tus palabras puedan quedar grabadas en cada uno de nuestros corazones, en lo profundo de nuestro ser y aún en nuestra mente, Señor. Que cada vez que abramos nuestra boca podamos predicar de ti, Señor, pero tu verdad, Señor. Tu verdad, no fantasías, no fábulas, sino tu verdad, Señor. Y que podamos pararnos si estamos caminando en un camino errado, pararnos, Señor, y como dice el profeta Jeremías, poder retornar, Señor, a las verdaderas raíces de la fe, Señor. La que tenía Yeshua, la que tenían sus discípulos, la que nos enseñaron y que tú deseas que aprendamos. Señor, quita de nosotros toda basura de idolatría,
Señor, y todo lo que contamine nuestras vidas espirituales. Queremos santificarnos en ti, Señor, y en tu palabra. Señor, bendice, Padre, a la audiencia, Señor, a los que están viendo, Señor, esta señal de transmisión, Señor. Bendícelo, Señor, bendice su familia y dales el coraje, la valentía, Señor, que le diste a Josué, Señor, no tanto para pelear, sino, Señor, para guardar tu palabra y para meditar en ella de día y de noche. Padre, haznos verdaderos guerreros de fe. En cualquier lugar donde te encontres, en cualquier lugar donde te encuentres, en cualquier lugar donde te manejes, sea en la ciudad o en el campo, sea en el trabajo o en tu casa, sea en el lugar de estudio o en un lugar de compras, en un supermercado. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de tal manera que podamos gozarnos en todo tiempo y no callar nuestras bocas y hablar tus verdades. Padre, úngenos, unge a tu audiencia, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, te damos toda la gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Y bueno, qué lindo es que podamos tener un tiempo más de reflexión después que termina esta reunión. Ahora vamos a tener unos saluditos, después van a seguir allí. No cortes la transmisión porque vienen los pasajes bíblicos que hemos tratado hoy y luego los chicos de la iglesia también estarán tocando allí una alabanza, una adoración al Señor. Te animo a que, si te quedó alguna duda, puedas volver a ver el video. Lo vamos a subir mañana seguramente a YouTube para que también lo puedas ver de ese lugar, que lo puedas compartir con alguien que vos decís, esto le vendría bien a fulanito. Bueno, primero que te venga bien a ti y después compartirlo con fulanito también, y que juntos nos podamos edificar, y que juntos podamos salir de la miseria espiritual, de la pobreza económica, y que Dios nos pueda bendecir a todos. Amén. Bueno, vamos a los saluditos. Gracias, amor. Y bueno, tenemos muchos que se han conectado, que han estado mirando, que han estado enviando sus saludos, así que queremos saludarlos en esta tarde. Bueno, nuestros consuegros, le enviamos saluditos, pero a ellos hoy les tocaba estar en el templo, así que bueno, dice, después vamos a estar mirando el video, así que bueno, Edith y Rubén, un beso grande para ustedes, para toda la congregación allí en Mateo. Tenemos a Sheila, ¿sí? Con toda su familia que está ahí escuchando, viendo, así que un beso grande para Sheila, para Raquel y Wilio. Saludamos también a Olga, a Ruth, a la familia Merkel, a Mariana, a Rodrigo, porque yo saludé a Soledad, pero me olvidé de Rodrigo, que siempre está ahí firme también escuchando. No nos podemos olvidar. A Federico, a Tamara, a Martín, Kevin, y tenemos a la familia Herrera también que nos está viendo. Un beso grande, Teresa, Juan, allí para ellos. Tenemos también a Valeria con toda su familia. Mauricio decía que estaba muy impactado por la palabra. Teresa Raffo, que andaba con un poquito de frío. Besitos, Tere. A Omar, su esposo, también un beso grande. Bueno, a la familia de Jessica, sí, que ella abrió hoy, y si usted ha escuchado algún gritito es porque la niña estaba acompañándola, la estábamos cuidando, así que no se asuste. Es Isabela que está allí en el audio. No, es Isabela, así que si usted escuchó algún grito de bebé, es ella. Después tenemos a María Dualde, un beso grande, María, que nos acompaña desde su casa. Y tenemos a Sergio Parada, también, que estaba allí, que me imagino que debe haber mucho frío, debe hacer mucho frío en la costa. Besos para ti. Y tenemos a Ivana de Barrio Norte también, que nos está acompañando. Así que bueno, un beso grande para cada uno de ustedes que ha estado en esta transmisión, y aquellos que se han ido agregando después, que entran, que salen, que van, que vienen. Un beso grande y bendiciones para todos. Bien. Y bueno, nada más, nos despedimos hasta el miércoles. El miércoles tendremos la nueva transmisión. Vamos a estar avisando, porque lo más probable es que el miércoles que viene ya empecemos con el nuevo horario, porque el miércoles que viene ya entramos en junio, ya entramos en un nuevo mes. Entonces sería bueno, ya con todo el frío y todo lo demás, que empecemos la transmisión a las 3 o 3 y media. Les vamos a estar avisando, estén pendientes, por favor. Y después lo vamos a volver a repetir a la noche. Quizás el programa lo volvemos a repetir a la noche por los que se perdieron a la tarde o no se enteraron del cambio de hora. Así que bueno, que Dios los bendiga mucho, que Dios los guarde,
y que puedan empezar a cambiar. Ese es mi deseo para ustedes mismos, para sus familias y para que Paysandú se convierta, los que estamos aquí, que no escuchen los que están en Argentina, en otro lado. Para los que estamos aquí, que Paysandú se convierta realmente en la ciudad soñada de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Until